lo mismo, multicriterio, una capa por cada criterio y al final las voy a sumar. Vamos a poner como ejemplo el de las vías. Alguien que me recuerde, porfa, cuáles son los criterios del multicriterio para las vías. Vamos a ponerlo aquí. Los que estaban aquí. Paquete 16. Ahora la guía y ahí está. Red guía, aquí está. Y noten, muchachos, que voy a trabajar con toda Antioquia. Cuando está trabajando en raster, parte de las razones para trabajar en raster es para coger todos los elementos. Ya no necesito hacer tantas intersecciones, máscara de recorte y entonces empezar a recortar un montón de cosas. ¿Por qué hacemos eso? Para que el computador le dé la capacidad. Aquí no nos preocupa tanto eso. Yo puedo trabajar sin ningún problema con todo Antioquia. ¿Qué criterios serían, muchachos? ¿Tres bofes? ¿Cuál? De 0 a 500, de 500 a 1000 y más de 2000. Bueno, entonces tienen tres condiciones, ¿no? Tres áreas, 500, 1000 y el resto. Bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama distancia euclidiana, que lo que hace es calcular la distancia a partir de un objeto. Ese objeto pueden ser vectores o raster. Podrían tener ustedes un raster, por ejemplo, el raster que representa el lote de la escuela de ingeniería, digamos que es ese. Entonces, con distancia euclidiana, ustedes calculan en raster esa distancia desde ese objeto. Entonces, por ejemplo, si cada uno de esos cuadritos, los que están más atrás, no sé si alcanzan a ver, estoy utilizando la cuadrícula del tablero. Entonces, lo que hace la herramienta es dice, bueno, de este sitio, aquí tienes uno de distancia, 2, 3, y así se va. Y hace lo mismo desde vectores. Entonces, cambia los vectores a cuadritos, a píxeles, y empieza a calcular distancia. Entonces, por ejemplo, dice 1, este también es 1, este es 1, este es 2, 1, 2, este sería 1, este sería 2, ¿no? Y empieza a hacer el cálculo desde el objeto. ¿Qué tenemos como resultado? Un raster. Un raster con números que representan distancia. ¿Qué tenemos que hacer después? Reclasificar. Eso ya lo hicimos. Y cuando reclasificamos, entonces le asignamos los valores que necesitamos. Vamos a hacerlo. Pues, ¿qué van a notar desde esta técnica? Que es súper rápida. Que puedo manejar todo el departamento sin ningún problema con cualquier computador. ¿Qué pueden notar también? Que eso lo van a ver en los videos que les voy a habilitar de nuevo. Por supuesto, aquí tengo videos para esta parte. Y lo dejé a propósito, cuando les preparé esta clase, pues en el momento que la hice, hace algunos años, me puso problemas la herramienta. Yo lo estaba viendo y dije, ¿cuántos errores? Entonces intentaba no salía. Y eso es porque las herramientas raster, así como las de vectores, también tienen su cosita. Y una de las cositas que me generan ruido estas herramientas, yo quería transformar mis capas poniéndole 0,1, 0,2, lo que sea, ¿cierto? Cuando le ponía con un número el nombre, me tiraba errores. Y estuve un buen rato revisando cuál era la causa, que era eso. Pues al final, lo que les quiero decir es que estas herramientas también se requiere práctica. Hay algunos errores que tira, pero uno los resuelve y uno va aprendiendo a utilizarlas. Entonces, como eso es así, y ya me recordé en mis videos, ya no voy a cometer ese error de ponerle número, le voy a poner otro tipo de nomenclatura a mis capas. Bueno, busco la herramienta. Voy a apagar este de los sitios que habíamos obtenido. Busco la herramienta. Este es entonces Euclidean Distance. Este es el que vamos a utilizar.
Y vean aquí que dice input raster o feature source data. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que les explicaba hace un momento. El input, desde donde se van a generar las distancias, puede ser un raster o puede ser un vector. Funciona con ambas. En este caso, nuestro input es esa capa de red vial. Esta. ¿Cómo se va a llamar el raster resultante? Vamos a poner un nombre que podamos ubicar fácilmente. Entonces aquí vamos a... No, así. 16. Bueno, aquí ya tenemos un montón de rasters, porque eran los que estuvimos trabajando. Entonces le voy a poner, como ya vi que no le puedo poner números, le voy a poner vías y ya. Y no le voy a poner nada, porque seguramente voy a necesitar mis caracteres más adelante. Así. Y aquí hay una cosa que es, bueno, hay dos cosas en realidad que tenemos que definir. ¿Alguien va a preguntar? ¿Estoy escuchando? Hay dos cosas que debimos haber previsto antes de entrar en esta ventanita. Lo primero es maximum distance. ¿Cuál es la distancia máxima? ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a hasta dónde va a seguir calculando distancias, hasta el infinito. Pues esto sigue calculando, vean, aquí sería un 3, aquí iría 4, aquí 5, 6, 7, etc. ¿Hasta dónde? Yo le digo que siga calculando distancias, es como la distancia del buffer. Entonces, ¿hasta dónde? Si recordamos esto que habíamos visto, voy a cargar el área buffer que nosotros calculamos de ese paquete, así está bien. Y vías buffer. Y me acerco a esa partecita. Entonces, este es el buffer que nosotros habíamos calculado. El de vectores, el original, etc. Esta es la máscara que representa la zona de análisis. Bueno, ¿qué estamos viendo? Este es el buffer de 500 y este es el de 1000. Si yo le digo que la distancia máxima es de 1000, o sea, si yo le digo, calcula hasta 1000, hasta que llegues a 1000 y después ya no dejes de calcular, me va a generar un raster que va a llegar hasta aquí. ¿Y qué hago con esta otra zona que yo también tengo que llenar? ¿Qué haría? Si yo le pongo 1000, me queda hasta aquí. Pero yo estoy transformando todo a raster. Entonces, ¿qué hago con el resto? ¿Cómo lleno después esa parte? Pues, o sea, ya como otra vez. O sea, los rastros serían como datos. Entonces, ahí no me quedaría con datos de cero. Pues, o de nada. El raster te queda como nada, como un hueco. Por eso. Y si yo requiero una capa completa, que era lo que nosotros teníamos, si yo abro la capa de vías, recordando lo que hicimos, esta era mi capa. Esta que está aquí con amarillo era la capa que yo generé. Voy a apagar esta de red. Si yo le pongo 1000, voy a tenerlo morado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para llenar lo que falta? Porque al final yo necesito una capa completa, ¿no? Va a ser un raster, pero tiene que verse así. Entonces, ¿cómo hago, muchachos? ¿Qué se les ocurre? No las podemos intersectar. Y la intersectada volverla. Seguramente sí, por ese camino te podrías ir. Se puede intersectar, no porque estás trabajando un raster. Antes de volverla a raster. Podrías quizá convertir la máscara a raster y después hacer ahí alguna cosa. Seguramente sí.
Pero quizás es más fácil, muchachos. A ver, Eso Carolina. lo puede poner a lo que, pues, como la partecita de los datos que dice como que no tenemos datos, pues eso sería como la parte que está después del mismo. Entonces ponerle a eso el valor que le queremos dar. Claro, pero cuando estás trabajando con raster, eso te sale como un hueco. O sea, no hay nada que ponerle algo. El valor que quieras no se lo puedes poner porque no hay una celda. O sea, la celda solamente existe si tiene un valor así sea cero. Pero es una pregunta. No, respondo primero la mía. Me responde con preguntas. A ver. No sé por qué no le hago dejamos la herramienta. no le hago caso. ¿Por qué no usamos polígonos para hacer? No, porque queremos hacerlo todo raster. Pero, Por eso no tiene. pero si no, por ejemplo, si no tuviera un polígono, se puede polígono. Estamos intentando hacer todo en raster para beneficio de estudiantes como Fernando y trabajan con raster. Entonces la pregunta es, ¿qué se les ocurre? ¿Es lo que está pensando Juliana? Entonces sí. Pero no hay una opción que sea como rellenar espacios con El raster, eso no existe. Pues tendrías que hacer combinaciones con otra capa. Por ejemplo, una álgebra de mapas, si yo sumo eso, con una capa que valga 0, no sé. No, podría hacerlo, no. Y no Aquí, se pueden poner las dos capas a la vez a convertir. no. porque Pues aquí no estamos convirtiendo, aquí queremos generar el raster. Aquí no estamos hablando de una conversión. O sea, no es como raster un polígono, sino que es otra cosa diferente. que porque era lo mismo que estaba diciendo ¿Quién? lo de convertir la máscara de trabajo a raster y luego Seguramente por ahí podemos llegar. No, aquí vamos a utilizar algo más simple. Y es que en lugar de ponerle aquí 1000, yo le puedo poner mucho más. Y yo le digo, genérame distancias súper lejos. Y después ya lo recorto, ¿no? Es decir, si me sobra, yo lo que quiero es generar los píxeles. Si me sobran píxeles, pues me los quito. ¿Qué hace esto? No es que genere aquí infinitamente y aquí también infinitamente y entonces se traslapan los píxeles, sino que vean aquí cómo lo estoy poniendo. Aquí llevan 1, 2, aquí es el 3. Entonces va generando una especie de buffer. En el borde aquí sería 1, 2, 3, desde esta. Aquí sería 5, porque este sería 1, bueno, 2, este sería 3 en realidad. 3, este sería 4. Entonces, él genera distancias hasta donde choca con las distancias que están generando desde otro objeto. Más o menos como se hacen los buffers. Entonces, no es que se van a superponer. ¿Perdón? No le ponemos que. Dice que es opcional, porque hay una distancia máxima. Pero es que si no se lo pone, no sé qué puede suceder. Yo pienso que sí se lo tiene que poner. No es tan opcional. Sí. Pero no se perdería como la separación entre como el pedacito donde teníamos el buffer y todo el resto de la máquina. Pues no quedaría como todos los píxeles iguales ya. ¿Por qué van a quedar iguales? Pues, o sea, como no, pues no el mismo valor, pues no puede ser como, no sé, como que no se vería la diferencia entre los que corresponden al buffer y los que no. No, por supuesto, aquí se está trabajando con raster, ahora lo vamos a. Todavía no terminamos, apenas estamos intentando resolver esto. Es como generar los píxeles, ya después vemos cómo los cambiamos a los mismos. Así es. Ah, ok. Vamos por partes. Entonces, primero, aquí es llenar, el objetivo es llenar el raster. Y para llenar el raster necesitamos una distancia mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, calcule. Vean, por ejemplo, esta zona. Si aquí tiene 1 kilómetro y tiene que llenar todo esto, bueno, póngale mucho más. ¿Cuánto mucho más? Póngale 10 kilómetros o póngale 20, ¿no? No importa. Si se pasa, de todos modos, cuando llegue aquí y se llene, ya no va a seguir calculando. Entonces no hay ningún problema. Otra cosa, ¿de qué tamaño es esta celda? ¿De qué tamaño estamos hablando de píxeles desde hace rato? ¿Y de qué tamaño lo vamos a poner? ¿Y por qué? Porque sí que va a abrirlo, no escuché. Eso depende de la escala que necesitemos. Y no. pues depende de la solicitud que queramos, pero yo creo que el día se debe ser más ligero.
resolución queremos? Por ahí, no lo sé. Por ahí, 12 por 2. 12 por 12. Y bueno, Más. más, Fernando, ¿qué dice? ¿Qué resolución vamos a poner? Usted que preguntó por resoluciones. 8 por 8. 4 por 4, 10 por 10, 12 por 12. Había mencionado. Entonces, esas decisiones, muchachos, siempre son de orden práctico. No es lo que yo quiera, ¿no? Porque lo que yo quiera quizá no me sirve. Eso pues como alguna vía, digamos que pues literalmente es como una normativa que diga como para vías y que tienen este sentido. Yo no sé qué es lo que preguntó Fernando de otra fija, pero es que no estamos hablando de la precisión de los datos. O sea, una cosa es el tamaño del píxel con el que uno trabaja. Otra cosa es la precisión que uno requiere. Esas dos cosas tienen que tener alguna relación, seguramente. Ahora les digo cuál es la relación. Aquí, muchachos, en este proyecto, olvídense de si eso son unas vías o si estamos en Colombia o en otro país y qué legislación me aplica. Es una cuestión práctica. ¿Qué valor de celda utilizo con este proyecto que tenemos aquí? Ese es el multicriterio, Julián. ¿Cuál es? Yo lo tengo ahí. Por eso. Pero Con ese proyecto que estamos desarrollando hace rato, ¿qué valor de celda necesitamos utilizar y por qué? Pues que tanto yo diría que de pronto uno más pequeño como el San Carlos, pero es que es más chiquito, de pronto sería muy pesado para trabajar, ¿no? Pues no lo sé, siendo más pequeño, más pesado, sí. Pero realmente la decisión, muchachos, es en función de los datos que tenemos. Son 30.5. Y aquí solamente tenemos un raster que tiene ¿qué definición? 30.5. 30.5. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para al final tener unas capas raster Que sean coherentes. y las vamos a sumar con álgebra de mapas. Y para que eso sea fácil para el computador, todos tienen que tener el mismo tamaño de píxel. Pero los píxeles también siempre están ubicados en las mismas coordenadas de todos los demás. Pues ojalá, pero normalmente no funciona así. Normalmente no están cerca. No están al 100%, sino que están un Sí poquito. puede quedar como... Normalmente quedan corridos. Pero como coge el valor del centro, entonces más o menos te funciona. Bueno, entonces, por esa razón, aquí no nos queda otra que utilizar el valor del raster, el que tenemos. Si ya lo tenemos, pues usamos ese. Que necesitamos hablando de la precisión, entonces es parte de lo que preguntaba Fernando. Yo solamente he visto una norma que habla de precisión de los datos cuando estamos hablando de píxeles, que es una propuesta que se tiene en Estados Unidos para datos vectoriales de raster, perdón. Y de hecho creo que también es una ley en Estados Unidos. Ellos lo que te piden es que para la precisión que tú quieras, por ejemplo, yo estoy midiendo cosas y necesito precisión de 5 centímetros. ¿Qué tipo de cosas podría estar midiendo que necesita 5 centímetros? ¿La ubicación de un árbol? Seguramente no, ¿cierto? Bueno, entonces, si usted necesita 5 centímetros de precisión, por ejemplo, estás midiendo el deslizamiento de un talud, 5 centímetros podría ser algo relevante, ¿no? Se movió 5 centímetros, mucha pilas, ¿no? En 2 días. Entonces, es en centímetros la cosa. Entonces, si tú necesitas esta precisión, la norma de Estados Unidos dice usted necesita tamaño de píxel de la mitad de 2,5. Ese es el valor que tú necesitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vas a borrar un dron y te están pidiendo 5 centímetros, tienes que asegurarte que lo vuelves a una altura, que el pixelito que genera el dron tenga 2,5 por 2,5. De manera que para medir los 5 centímetros, pues tengas 2 pixelitos para jugar. Y si estamos midiendo la posición de un árbol, ¿qué precisión les sirve para saber si un árbol está aquí o un ladito? 12 metros. 12 metros.
eso es suficiente para ubicar el árbol. Tiene toda la lógica del mundo que pidan la mitad del tamaño del píxel de la precisión que usted necesite. Esa es la respuesta a la pregunta de Fernando. Así lo manejan en Estados Unidos. Bueno, listo. Pues dicho todo esto, voy a abrir el raster para tomar ese valor. No sé si lo tengo aquí abierto, porque no. Voy a abrir el raster que está aquí, el DEM, el original. Simplemente para revisar las propiedades y coger el valor. Este es el que me interesa, cell size. Para no escribirlo lo voy a copiar. Miren ahí, clic derecho, copiar. Copio el valor. Así ya los otros me quedan igualitos. No me van a quedar exactamente en el mismo lugar como preguntaba ahora Carolina. Eso depende de cómo se generan respecto a los objetos que estamos trabajando. Van a quedar medio corridos, pero del mismo tamaño. Listo. Ya lo cogí, solamente para eso abrí el DEM. Y ahora sí, me devuelvo a lo que estaba haciendo. Abro el de las vías. Otra vez cojo Euclidean Distance. Meto nuevamente el de las vías aquí. Pongo nuevamente el resultado que se va a llamar vías.tif. Y aquí en Maximum Distance le voy a poner, qué sé yo, 20 kilómetros. 20, 2, 3. Esto está en metros. Y en Cell Size, en lugar de 1354, que es lo que me está proponiendo, le voy a poner Control V, 30, un montón de 5 suces. Para eso lo copié. Si no tuviéramos esto, ya lo haríamos así. Si no tuviéramos qué. El dato de los números. O sea, si fuera a ser yo el primero. Si no tienen el dato del raster, sí tendrían que ponerse de acuerdo entre ustedes sobre qué valor van a utilizar. Y eso depende de lo que les pidan las normas y de lo que dé tu computador también. Sí, porque si tu computador no puede manejar un tamañito como ese, pues no puedes hacer. Bueno, listo. Ok. Pero bueno, le pusimos máximo 10. Sí, yo sí le puse 20 kilómetros. O sea, pero eso está aquí no. O le pongo una acá. Pues le puse 20.000 metros. Estamos en la vía larga, la vía que tendría que utilizar para hacer un proyecto en forma desde raster. Ahora lo vamos a cortar simplemente transformando las hojas para poder hacer la suma en álgebra de mapas. Ay, ¿Qué pasó? acá no. Ya cargó. Entonces vean, todo el departamento de Antioquia ya cargó, estamos hablando de unos 20 segundos, el mío 25 segundos. Esa es la potencia que tiene raster. Por eso es más fácil trabajar con raster que con vectores cuando son proyectos regionales. Por eso todo ingeniero ambiental tiene que trabajar con raster siempre, porque no les queda de otra, ¿no? Pero sale muy corto, o sea, lo corta como plano. ¿Plano? O sea, como que nos queda como un buffer así, sino que cuando llega al borde, así queda como un cuadro. Ah, sí, pero como yo necesito solamente lo que está en el centro, Bueno, sí. sí, no sé por qué te corta. Tendrás que entrar a mirar y tomar tus previsiones para que eso no suceda. Pero en este caso, como yo utilicé todo Antioquia, no me importa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que me interesaba era esta parte de aquí. Eso. Parece que son buffers, eso que está ahí, pero realmente son distancias. Eso lo tenemos aquí. O sea, de 0 a 19.999. Bueno, reclasifiquemos y después cortamos. Entonces, reclasificar ya saben cómo se hace. Entonces, entro aquí. ¿Por qué tengo que reclasificar? Porque esas distancias que leyó Mariana tienen unas calificaciones, ¿sí o no?
Ahora nos dice Mariana cuáles son. Entonces, entro a la caja de herramientas, espacio en Analyst, y aquí me voy a Reclassify. ¿Qué voy a reclasificar? Este de vías. Classify, y como son 3, los dijo Mariana. Aquí está. El primero eran 500, ¿cierto? El segundo 1000. ¿Sí, cierto? Sí. 1000. Y el tercero, como ya vimos, es la misma herramienta que ya hemos utilizado. Le voy a poner más de, vean ese valor, 19.999,982422. Está súper específico. Le pongo mejor 20.500 para estar del lado súper seguro, ¿no? O 20.100, lo que quiera. Y a esos valores le asigno la calificación. ¿Que cuál era, Mariana? De 0 a 500, ¿cuánto? De 0 a 580. Y de 500 a 1000, 20. Y a partir de 1000, 0. Ok. Entonces a partir de 1000, 0. Listo. Entonces así. Y esto lo voy a llamar vías R. Vamos. R de reclasificado. Así. Espero que lo tenga. Profe, era 2500, no. 20.500. 20.000. Obvio, 2500. ¿Qué cosa 2500? No, ¿Cuál? ninguno. Yo no estoy leyendo la guía, y ustedes la tienen. Bueno, si ya lo tienen así, ok. Ven que todo está en función de un raster. No lo voy a cambiar ya a vectores, lo voy a dejar así. Ahí está. Y ahora sí, no necesito que disolver nada de eso. Yo lo puedo dejar tal cual. Lo único que tengo que hacer, ya me acerco, ahí están las diferentes áreas, los diferentes valores 0, 20 y 80. Lo único que tengo que hacer es extraer solamente lo que necesito, que es el área de la máscara. Entonces me voy a la tabla de atributos, extraction. ¿Dónde es que estaba extraction? Extracción by mask. ¿Qué raster? Este que acabo de reclasificar. ¿Con qué objeto? Con la máscara disuelta. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner vías R y le voy a poner ¿por qué? Extraction. Ah, ok. Listo. Está bien. Lo extraigo, ok. Ya podemos quitar nosotros los másteres. Ahí está. Y ya le puedo asignar los colores que corresponden. Entonces, habíamos dicho, le voy a simbología. Ahora, vamos a darle aquí a ver si me deja. Así. Pero necesito properties, le voy a quitar este que no lo quiero. Remove. Aceptar. Y flip symbol, flip colors. Así. Ahí está.
Puedo quitar ya todos los otros, ya no los necesito. Remover. Y vean que es coherente el resultado. Entre más cerca se esté de la vía, es preferido. Y está totalmente diligente, pues lleno el área de análisis. Se parece a la que teníamos originalmente. Vamos a verla. Esta es la original. Tiene algunas cosas que son parecidas, otras no. Vean, estoy haciendo zoom aquí. Los píxeles que están ahí es una diferencia, ¿sí lo ven? Pues con toda seguridad vamos a tener alguna diferencia chiquita en el resultado. Muy importante que sean consistentes con esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la pendiente? La pendiente, ¿qué hacemos? Hacemos todo esto que estábamos haciendo y la volvemos a calcular. No es necesario porque la pendiente ya la teníamos en raster. Entonces simplemente la vamos a cargar. Los píxeles de esa capa van a coincidir al 100% con esta, por lo que les decía, seguramente no. Entonces vamos a cargarla. Yo tengo ahí, es el raster que se llamaba Slow. Debe ser R. ¿Sí es el de Slow? R, a ver. Ahí está, y tengo valores 0, 20, 30, 50, sí era. Sí era ese, simplemente le tengo que dar simbología. Lo mismo que hice hace un momento. Y aquí le voy a cambiar properties, le voy a quitar toda la barra roja que no necesito. Aceptar. Y le voy a poner flip colors, aceptar. Ahí está. Si comparamos ambos raster, vemos que no tienen exactamente la misma ubicación, vean que están como corridos los del. Entonces, en el borde vamos a tener alguna diferencia. Pero, como está en el borde y estamos trabajando con más área, entonces no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces ya tengo dos. Tengo el del dependiente y tengo el de vías. Los otros dos voy a calcular así porque no nos daría tiempo. Tendríamos que irnos hasta el final, hasta el examen final del martes, para terminar esto. Los siguientes solamente los voy a transformar. Ya los tenemos, simplemente los voy a cambiar a raster para poder hacer la suma. Aquí la única cosa que les tengo que decir, ¿por qué están? Vean aquí, cuando estábamos analizando el resultado de las vías frente a los ¿qué está? Aquí, a los vectores, vean que no tiene la misma extensión. Los raster como que se salen un poquito, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Eso por qué es? Eso es lo que tienen que tener cuidado cuando trabajen con raster. El tamaño del píxel. El tamaño del píxel es una cosa que influye, por supuesto. Entonces, imagínense que yo tengo ese tamaño del píxel. Yo tengo ese objeto y tengo unos píxeles así. Entonces, ese objeto, cuando lo cambio a raster, pues queda de esa manera. Se transforma así. Esa línea, cuando el raster se va a transformar de esa forma. Cuando ustedes están trabajando con el área buffer que tenían antes, digamos que el área buffer llega hasta aquí. Entonces, tiro el buffer, llega hasta aquí y va a tomar las mismas decisiones que con la línea. Y tienen que tener cuidado si están haciendo una transformación simple, qué orden le van a dar al software para saber cuándo coge el píxel y cuándo no. Por ahí en algún lugar se puede configurar eso. ¿Por qué? Porque ustedes podrían seguir haciendo cuadritos aquí y decirle, este píxel ¿sí forma parte de este buffer o no? ¿Este sí o no? ¿Qué decisión tomarían? ¿Sí o no? ¿Este es parte del buffer que estoy intentando generar o no? Y aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y así. ¿Este sí o no? De las decisiones que ustedes tomen,
Este 100% sí, no está dentro. El problema está en el borde, es decir, cuándo sí lo cojo y cuándo no. ¿Cuál sí, cuál no? El de mayor porcentaje. El software tiene diferentes opciones. Uno es por porcentaje. Uno le puede decir, cuando sea más del 50%, entonces este sí. Y este no. Pero también tiene otras alternativas. Uno le puede decir, así cojo un pedacito, por seguridad, ojalá. ¿Qué quiere decir? Que este sí lo cogería y este también. y el resultado es igual. Esas decisiones las acaba de tomar mi alumno, que está haciendo los rellenos sanitarios, pero no lo hizo consistentemente. Sus capas no sirvieron. Lo tengo en este momento corrigiendo el multicriterio. ¿Por qué? Porque en una capa tenía esto y le puso, si cojo un pedacito, cójalo. Entonces tiene unos pixelotes así súper grandes y lo cogió. Pero en la otra capa hizo lo contrario y le dijo, si es un pedacito no lo coja. Entonces tiene capas con buffers de 500 y en uno se ve súper grandotote y en otro se ve súper chiquitito. Pero si tuviera como, por ejemplo, una condición de prioridad, sí debería cogerlos todos, ¿no? Pues así. Por eso te digo que tú tomas la decisión de cuál criterio es el que vas a utilizar. Pues esto es irrelevante cuando uno está trabajando en un ámbito regional. Pero cuando son buffers de 100, 50 metros, 30 metros, porque es lo que dice la legislación, ahí sí no es lo mismo, ¿no? Ahí sí puedes tener o mucho más o mucho menos. Entonces tiene unas inconsistencias en las capas bravas. Por ejemplo. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a acelerar. Ya les expliqué más o menos cómo funciona. Entonces el de red vial ya lo voy a quitar. Ya lo tengo. Y aquí entonces ya tengo dos. Este slot es el de pendientes. Con esto de aquí, fallas, ríos, urbano, agua, bosque, no voy a hacer el mismo proceso porque no acabamos. Simplemente las voy a transformar de esos vectores a raster. Los transformo y sumo con álgebra de mapas. Hacemos, busco la herramienta. Habíamos hecho la transformación raster to polygon, ahora vamos a hacer lo contrario, polygon to raster. Y le vamos a poner el mismo tamaño de pixel. ¿Por qué se pueden hacer todas a veces? No, una por una. Bueno, Entonces, todas las que son líneas toca con esta opción que acabamos de ver. yo cogí la que no era. Polygon. Aquí, pues lo voy en orden. Le voy a poner aquí fallas. Ojo aquí, ¿cuál es el campo que ustedes van a utilizar para convertir? Ojo, este sí es muy importante. ¿Cuál va a ser? ¿Con qué campo voy a convertir? Calificación. Con la calificación. Ojo ahí, tiene que ser la calificación que quieren ustedes que se preserve en el raster. Bueno, ¿cómo se va a llamar? Me voy a ir poniendo nombres normales, te voy a poner fallas, no le puedo poner números porque colapsa. Fallas tip. Y el tamaño de celda, control V, todavía lo tengo. Aquí está lo que yo les decía, vean. Entonces, ¿cómo voy a transformar? Eso tiene que ver con eso que les estaba yo diciendo. ¿Cuándo se coge y cuándo no? Tiene tres opciones. Cell Center, Maximum Area, Maximum Combined Area. Mi alumno utilizó eso de manera indistinta. Entonces, siempre tiene que utilizar lo mismo, si no, no les va a dar. Bueno, en este caso le dejo el del centro. Valor del centro y convierto. Y rapidito voy a hacer todo. Ahí está. Reviso, vean, es igualita a la capa de ríos, de fallas, perdón. ¿Sí lo ven? Solo que ahora está en vectores. No le voy a cambiar los colores simplemente para acelerar.
Bueno, sí, se lo cambia. Si uno está muy perezoso con eso. Vamos a cambiarle los colores de una vez aquí. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ahí está. Cambio el de Ríos también, lo mismo. Lo tienes que hacer de uno en uno, Carolina, pero puedes hacer un modelo. Esa parte no la alcanzamos a hacer. Aquí este Model Builder, tú organizas una rutina de cálculo. Entonces dices, a todas que tengo en esa carpeta, aplican lo mismo. ¿Qué? Transformación, bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno. Entonces, Polygon to raster otra vez. Ahora cojo el de Ríos. Cojo con ponerle la celda que corresponde. Este es ríos.tif. Y el tamaño de celda también que estamos intentando mantener. Bueno, ahí lo tengo. Este es rojo, este es amarillo y este es verde. Ahí está. Reviso, es igualito al de Ríos. Bueno, entonces ya tengo 4. Pendiente ya lo tengo, urbano. El nombre que pedí. No le pusiste la columna que era. Profe, ¿cuáles eran las pendientes? Las pendientes ya las teníamos calculadas. Oh, creo que no le puse que me ¿Cómo? convirtiera por. No, profe, que no le puse que se convirtiera por el valor. 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 2. Me falta agua y bosque. Agua. Y finalmente, bosque. Profe, el bosque ya no estaba en la. Ah, si les va a interesa buscar. Lo voy a compartir. Si quieres, tú lo puedes sacar del raster. Los que yo creo que ya están raster. Claro, si ya está en raster, pues obviamente es mejor utilizarlo en el formato. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 capas.
una pregunta. Sí, ¿Sí se puede? sí. Es que a ver, yo llegué como... Sí puede porque no le he hecho yo una pregunta. Yo llegué como 10 minutos tarde. Sí. Se supone que nosotros, pues cuando nosotros hacemos todos los bofes, independientemente de los polígonos y una línea, da los que al final a nosotros nos va a quedar una capa que son como áreas, ¿cierto? Eso es lo que necesita bofes. Pero entonces, pues acá estamos haciendo lo que yo le permití ahorita, que por qué no hacíamos de polígono por parte, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué debe o así es como se debería hacer todo el procedimiento y eso es Como para hicimos en Sevilla, es como debemos hacer todo el procedimiento. Aquí simplemente lo que quiero es enseñarles mapa álgebra, álgebra de mapas. Pero claro, si tú vas a trabajar con raster, no tiene sentido que hagas todo en vectores y luego transformes, ¿no? O hagas todo una vez en raster. ¿Qué tiene que usar? Líneas listas. Ah, o sea, nosotros usamos entonces nombres para líneas. No. Así fueran polígonos, también funciona, como les puse aquí. Esto intentaba identificar una opción donde no son líneas. Puede ser un punto, puede ser polígonos, puede ser líneas. Igual que con Buffer. Buffer funciona para todo, ¿no es cierto? El client distance también. Bueno, ya tiene sus capas ustedes. 7 capas, 7 criterios. Sí, Francis, sí, Juliana, sí, Luisa también, Rubier también, ahí atrás, Isabela, María Alejandra, Juan Manuel, Edith, ¿ya los tienen? Carolina. María José, ¿sí o no? O no está pegado su celular. No, profe, sí. Sea sincera. Me estoy ahorrando pasos, Elisa, para poder hacer las primeras normas. entonces, por ejemplo, nosotros podemos simplemente subir más la herramienta de reclasificar y que los bots. Claro. Así es. Deberías, en realidad. Esto acá, Fernando, esto sobre todo, como te digo, se aplica cuando tú tienes que volar un dron y que tienes que decidir qué tamaño de píxel necesitas. Pues la regla, como te dije, es de tu precisión, la mitad. Precisión de 10 centímetros, mínimo 5 centímetros de píxel. Porque cuando estás comprando imágenes satelitales ya no es quizá la que quieras, sino la que te da el sensor. Y uno simplemente elige el satélite que más cercano está a lo que uno quiere. Con la pendiente no lo hicimos, ¿cierto? ¿Perdón? Con la pendiente no lo hicimos. ¿Con la dependiente qué? No lo hicimos. No, la cargué, ya la teníamos. Cárgala. Pero la de raster, pues. ¿Listos? ¿Ya todos? Bueno, álgebra de mapas, súper simple. Potencia de raster, todo es rapidito. Entonces, entro a la caja de herramientas, me voy aquí donde dice mapa álgebra. Raster Calculator, que es la calculadora de raster. Creo que sobre este video, bueno, porque esto es solo para la tarea. ¿Cómo? Sobre este video, o Claro, esto es solo para la tarea del video. claro, que videos. Por supuesto que hay videos, pero yo estoy pensando, ¿será que quito los videos de mis clases? Porque hay muchos que no hacen nada, que no vienen aquí a mirar. Y después lo hago. Puede que lo quites por el final. Sí, profe. Es final. Sí, porque es para repasar. Sí, eso es muy mejor. Sí,
intentarlos y abrirlos una hora antes del final a ver qué pasa. O como experimento social, a ver qué sucede. No, profesor, uno aprende inmediatamente, no tiene que procesar las cosas, entonces una No, está bien. procesa una parte y con el video procesa. Uno acá trabaja y en la casa copia. Es que para eso son. Ah, Es que esa realidad siempre de los videos. La cosa es que algunos exageran y dicen, ah, pues están los videos. Bueno, no, lo cual techo. Pues nada raro. Nada raro. Bueno, raster calculator. Parecido a los vectores, y aquí simplemente metemos la expresión que queramos, es la potencia del raster. Pueden ponerle cualquier cosa capa contra capa. En este caso va a ser bosque, es una suma simple más agua. Pero entonces se me da un máster con las verificaciones finales. Así es, así es, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le ponemos el nombre a la capa final, le voy a poner suma.tif. Y ya. Súper potente. Le puedo poner, como les digo, expresiones, variables fuzzy que van cambiando, no necesariamente tiene que ser una suma directa, que pueden poner exponenciales, lo que quieran, no tiene límite. ¿Sabes cómo es literal la cuestión de la suma en la tabla de atributos del otro? Pixel a pixel. Y ya para. Esto se hace pixel a pixel. Y para cálculos, por ejemplo, como NDVI, ¿saben lo que es el NDVI? NDVI. Es la diferencia normalizada de vegetación. Es el indicador genérico que se utiliza para salud de la vegetación. La única opción que tienen para calcularlo es con esta. NDVI. Normalized Difference Vegetation Index. Eso. Hace muchos años. Bueno, ya lo tienen así, aceptar, ok, y vean cuánto tiempo se tarda en hacer el cálculo. Nada, ya quedó, uy, lo puso en tonos de grises, que son mis favoritos. Excelente. ¿Cómo sabía eso? Pero yo, por ejemplo, usé el raster del bosque, probablemente era una pequeña diferencia entre No creo, porque cuando yo transformé de vectores a raster, perdón, de raster a vectores, yo utilicé la opción de simplificar. Los mis vectores son igualitos a lo que yo tenía en raster. Sí. Seguramente no hay ninguna diferencia. Y ya, listo, tienen ahí la suma. Esa suma va de 0 a menos, de 550 menos 5000. Y lo que nosotros teníamos acá era de 550 menos 5000 en vectores. Entonces, son los mismos valores. Ya qué bonito que va a estar. En blanco y negro me gusta mucho. No hay forma de expresar como por intervalos. O sea, tendría que ser. Por eso, entonces lo que ustedes tienen que hacer, ya lo vamos a hacer ahora. Lo que tienen que hacer es terminar de procesar. Quedarse con la calificación objetivo, no sé cuál vimos la vez pasada. Hacer el procesamiento, segmentar esos datos y convertir todo a polígonos, ahora sí, porque para calcular el área no pueden hacer el raster. Lo podrían hacer, tienen que cada pixelito es 30,5 por 30,5, bueno, podrían hacer cuentas. Entonces, lo que van a hacer aquí, muchachos, para terminar, es reclasificar, quedarse con la calificación objetivo, exportar esos vectores y ahí sí calcular áreas y bueno, determinar cuáles son los mejores. Les tendrían que salir 53 como en el otro. Y están ubicados exactamente en el mismo lugar, porque cuando ustedes transforman vectores a raster, la cosa se mueve un poquito. Entonces seguramente el centroide se va a correr. Pero en el 99% de los casos tiene que ser lo mismo.
Por ejemplo, entonces, a ver, una de la selección, ¿cómo lo podría que es? ¿Cómo se llama? La calificación Lo objetiva. exportan y ahí sí lo transforma para poder comenzar a Para poder calcular la ley y quedarte con el área que querías. Pues simplemente tienen que terminar el ejercicio. Recomiendo ampliamente que lo terminen para que comparen con los puntos que teníamos originalmente. Bueno, ahora sí, fin, preguntas random.